La ecuación de Schrödinger por sí sola no puede explicar las mediciones. Necesitamos una interpretación de la función de onda. ¿Qué significado físico tiene? Schrödinger pensaba que era una onda, como una onda en un estanque de agua, que tenía una significación física similar al de una onda clásica. Sin embargo, esto no es así. La función de onda no puede ser observable del mismo modo que una onda clásica. La interpretación correcta la dio Max Born, que interpretó el módulo al cuadrado de la función de onda como una probabilidad, en realidad una densidad de probabilidad. Y la función de onda, interpretó Max Born, permite determinar todos los observables físicos del sistema cuántico. O sea, la función de onda determina completamente el estado físico del sistema, sea de una partícula cuántica o de un conjunto de partículas cuánticas. No es como en la mecánica clásica que el estado se da con la posición y la velocidad o con la posición y el momento lineal de la partícula o de las partículas. Y los observables clásicos son funciones de esas dos variables de estado. Todos los observables, la energía, el momento angular, por ejemplo, son funciones de la posición y del momento lineal. Aunque en alguna magnitud física pueda no aparecer alguna de estas variables, en general es así. Podemos pensar que los observables físicos en la mecánica clásica son función de la posición y del momentum. En mecánica cuántica, los observables cuánticos tienen que corresponder con los observables clásicos, o sea, tienen que ser magnitudes físicas medibles. La función de onda, entonces, de acuerdo con Max Born, determina dichos observables. Ya vamos a ver cómo. Entonces, la función de onda no tiene un significado físico directo. Determina el estado completo de la partícula o del sistema cuántico, pero no es algo que uno pueda determinar. La razón de que no puede ser algo similar a una onda clásica se puede percibir en la forma de la ecuación de Schrödinger. La función de onda tiene que ser en general una función compleja, porque del lado derecho de la ecuación de Schrödinger, como la hemos escrito al comienzo de la otra clase, tiene un IH barra por la derivada de la función de onda respecto del tiempo. Y al lado izquierdo tenemos algo que, digamos, un operador que deriva la función de onda y está acompañado por un coeficiente real. Quiere decir que la dependencia temporal de la función de onda tiene que ser una función compleja, de manera que ese IH barra que aparece del lado derecho de la ecuación quede un número real, se convierta en un número real. Entonces la función de onda es una función compleja y nosotros no podemos medir magnitudes complejas, solamente podemos medir magnitudes reales. Las magnitudes complejas tienen más bien un significado matemático. Entonces Born determinó que la función de onda tiene un significado matemático y no físico. ¿Okay? Solamente el módulo al cuadrado de la función de onda es que lo vamos a asociar con una densidad de probabilidad. Entonces,
este módulo al cuadrado de la función de onda, en realidad está asociado con la densidad de probabilidad, o sea, la probabilidad que uno puede medir de encontrar una partícula entre x y x más diferencial de x, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un movimiento unidimensional. Les repito que en este capítulo, en toda la clase que vamos a ver, en mecánica cuántica, estamos hablando de movimiento unidimensional. Entonces, psi cuadrado, que es psi complejo conjugado por psi, da la probabilidad de medir la posición de la partícula, por ejemplo, entre x y x más diferencial de x. Esto permite hacer algunas interpretaciones que concuerdan con lo que uno obtiene en una medición clásica de un campo, por ejemplo, del campo electromagnético. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos funciones de onda que son solución de la ecuación de Schrödinger, dijimos que la suma también será una solución de la ecuación de Schrödinger. Cada una de estas funciones de onda, psi1 y psi2, son funciones complejas. Entonces a psi1 la podemos representar de esta manera: el módulo al cuadrado de la función el módulo, perdón, de la función de onda por e a la i phi sub 1, un factor de fase complejo. Y a la función de onda psi2, de manera similar, la vamos a representar como el módulo de la función. El módulo de una función compleja es un número real, ¿sí?, multiplicado por una fase que es e a la i phi sub 2. ¿Okay? Entonces, para ver cómo esto se corresponde con un experimento clásico, podemos pensar en el experimento de doble rendija. ¿Se acuerdan que cuando vimos el experimento de doble rendija, les dije que cada rendija se convertía como en un emisor secundario de ondas, ¿no? Si estamos hablando del efecto de interferencia de doble rendija usando radiación electromagnética, cada rendija se convierte en un emisor secundario de ondas. Entonces aquí debe pasar algo similar en la mecánica cuántica. Si psi1 y psi2 son las funciones de onda que corresponden a partículas emitidas desde cada una de las dos rendijas, entonces el módulo al cuadrado de la función de onda de psi, ¿qué nos va a dar? El módulo al cuadrado de la función de onda suma será el complejo conjugado de psi, que es el complejo conjugado de psi1 más el complejo conjugado de psi2, porque la operación de conjugación compleja es lineal, así que el complejo conjugado de la suma es la suma de los complejos conjugados multiplicado por psi, que es psi1 más psi2. Entonces, ¿a qué es igual este módulo al cuadrado? Tenemos que aplicar acá distribuir, digamos, hacer este por este, más este por este, más este por este, más este por este, y vamos a obtener el siguiente resultado.
Fíjense que al hacer este por este, psi1 complejo conjugado por psi1, vamos a tener el módulo al cuadrado de psi1. Y al hacer psi2 complejo conjugado por psi2, tenemos el módulo al cuadrado de psi2. Y después tenemos los términos cruzados, que es psi2 complejo conjugado por psi1 más psi1 complejo conjugado por psi2. Nos dan estos términos cruzados. Entonces, esto lo podemos simplificar un poco más, escribirlo así. ¿Okay? Acá usamos esta descripción de psi1 y psi2 y podemos sacar factor común, módulo de psi1 por módulo de psi2. Saqué factor común y me quedó acá un exponencial elevado a i menos phi1 menos phi2 más e a la menos i phi1 menos phi2. ¿Ok? Entonces, ¿a qué es igual esto que está acá? Esto que está acá es igual a un coseno, ¿okay? A menos de un factor 2, porque si multiplico y divido por 2, todo lo que está en el corchete dividido 2 es el coseno de phi1 menos phi2. ¿No es cierto? Entonces, ese término que está acá en el corchete es igual a esto. Esto que está acá es igual a esto. 2 por módulo de phi1 por módulo de phi2 por el coseno de phi1 menos phi2. Y este término va a variar entre un valor mínimo y un valor máximo. O sea que dependiendo de cómo sea phi1 menos phi2, esto va a variar entre menos 2 el módulo de psi1 por el módulo de psi2 hasta 2 veces el módulo de psi1 multiplicado por el módulo de psi2, porque este coseno varía entre menos 1 y 1. Quiere decir eso que el módulo al cuadrado de psi estará variando entre un máximo y un mínimo. Entonces, esta interpretación de la función de onda como siendo una amplitud de probabilidad nos provee de una explicación del fenómeno de interferencia en el experimento de doble rendija. Entonces vamos a tener básicamente algo así. ¿Okay? Porque digamos, en los puntos en los que tengamos el mínimo, ¿sí? Cuando el coseno de phi1 menos phi2 sea menos 1, vamos a tener los mínimos. Y cuando el coseno de phi1 menos phi2 sea más 1, vamos a tener una amplitud de probabilidad máxima. Esto, de acuerdo a la interpretación de Born, significa que el electrón será encontrado con mayor probabilidad en esta zona, alrededor del máximo o acá, y con menor probabilidad donde están los mínimos. Esa es la interpretación. Fíjense que el gráfico de interferencia coincide con lo que uno determina experimentalmente. Entonces, la interpretación de Max Born está de acuerdo con lo que podemos determinar experimentalmente. Acá tenemos otra vez el experimento de doble rendija hecho con electrones. Este es el experimento de Tonomura, que ya les he mostrado alguna vez.
donde los electrones van impactando en una cámara CCD de a uno, o sea, están siendo disparados de a uno contra un dispositivo que simula ser dos rendijas, y van produciendo un patrón de interferencia a medida que un gran número de electrones impacta en la pantalla de detección. Solamente después de un número enorme de electrones es que uno puede llegar a percibir el patrón de interferencia. Entonces la interpretación de Max Born de la mecánica cuántica es que lo que uno puede predecir es la probabilidad de encontrar a la partícula cuántica en una posición del espacio para un dado tiempo. Lo mismo ocurrirá con otros observables. Aquí estamos hablando de la posición, pero algo similar ocurrirá con el momento angular, por ejemplo, el momento lineal. También la función de onda nos permitirá describir propiedades probabilísticas del sistema cuántico. Entonces, la interpretación de Max Born nos lleva a abandonar la interpretación clásica de los sistemas físicos, en donde nosotros siempre podemos predecir con absoluta certeza el valor de una cierta magnitud física. En mecánica cuántica no ocurre tal cosa. Nosotros podemos determinar a la perfección la probabilidad de medir una cierta variable física, pero no podemos predecir la evolución de una magnitud física con exactitud. En ese sentido, decimos que la mecánica cuántica nos obliga a abandonar el determinismo. El determinismo significa, dadas las variables de estado, posición y momento lineal, podemos determinar toda la trayectoria posterior del sistema físico bajo estudio. En mecánica cuántica, lo único que podemos decir es que, dada la función de onda inicial del sistema, nosotros podemos predecir con exactitud la función de onda en un tiempo posterior. Pero esa función de onda posterior no nos dirá con exactitud a dónde se encuentra o en qué estado se encuentra la partícula cuántica. Solamente nos dará su posición o cualquier otra magnitud física de manera probabilística. Entonces, asociamos una probabilidad con el módulo al cuadrado de la función de onda. En realidad esto es una densidad de probabilidad y lo más apropiado es escribirlo de esta manera, con un diferencial x. ¿Okay? Como les dije anteriormente, P de xt es en realidad la densidad de probabilidad de medir la posición de la partícula entre x y x más diferencial de x. Más bien, digamos, la probabilidad de medir la posición de la partícula cuántica en un intervalo x1 y x2 está dada por la integral del módulo al cuadrado de la función de onda. Entonces esta es la probabilidad de medir la partícula entre x1 y x2, un cierto intervalo
del eje real, digamos, donde puede estar la partícula. Entonces, para que el módulo cuadrado de la función de onda tenga una interpretación probabilística realmente, la integral sobre todo el eje real tiene que dar la unidad, ¿sí? Porque, digamos, si el movimiento es unidimensional, la partícula cuántica necesariamente tiene que estar en algún punto del eje real, si no, no existiría. Entonces la probabilidad de encontrar la partícula en algún lugar tiene que ser igual a 1, la totalidad. Fíjense que si bien la función de onda es una función que depende del tiempo, la integral sobre todo el eje real tiene que ser igual a 1, tiene que ser un número independiente del tiempo. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que la integral de una función que depende del tiempo y que puede tener cualquier forma sea independiente del tiempo? Bueno, para ver eso, entonces para ver que esta integral es igual a 1, primero vamos a demostrar un teorema. Les había prometido no hacer demasiadas cuentas, pero esto no es demasiado, lo podemos hacer sin necesidad de usar el pizarrón o el papel. Es un teorema sobre la conservación de la probabilidad. Entonces, vamos a hacer primero las siguientes consideraciones. Aquí tenemos la ecuación de Schrödinger para una partícula libre. ¿Ok? O sea, el campo es igual a 0. Está libre de fuerzas esa partícula. Si hablamos de una partícula libre, hablamos de una partícula libre de fuerzas. Entonces a esta ecuación de Schrödinger le voy a tomar el complejo conjugado. Voy a tomar el complejo conjugado del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho. Del lado izquierdo, fíjense que esto es un número real, así que el complejo conjugado no le hace nada. Este operador de derivación es un operador real, porque estamos derivando respecto de una variable real, así que el complejo conjugado no le hace nada. Entonces del lado izquierdo solamente me va a quedar acá el complejo conjugado de la función de onda, que ya dijimos que tiene que ser una función compleja. Y del lado derecho, ¿qué pasa? Al tomar el complejo conjugado de todo esto, ahora tenemos que tener cuidado porque este factor aquí es un número complejo. Entonces el complejo conjugado de un producto es el producto de los complejos conjugados. Tengo que tomar el complejo conjugado de esta constante multiplicado por el complejo conjugado de esto. La derivada es una derivada respecto de una variable real, así que el complejo conjugado lo puedo mandar acá adentro y me va a quedar la derivada respecto de t de la función de onda complejo conjugada. Al tomar el complejo conjugado del IH barra, me queda menos IH barra, porque el complejo conjugado de I es menos I. Entonces, toda esta ecuación, al tomar el complejo conjugado de toda esta ecuación, nos va a quedar esta otra ecuación. ¿Ok? Fíjense, entonces del lado izquierdo me quedó el complejo conjugado de psi, después todo lo otro igual, y del lado derecho me quedó un menos IH barra y derivada respecto de t de psi complejo conjugado. ¿Okay? Entonces esta es la ecuación de Schrödinger y esta es la ecuación de Schrödinger complejo conjugado. ¿Okay?
Entonces ahora vamos a hacer la siguiente operación. A esta ecuación la vamos a multiplicar por psi complejo conjugado y a esta ecuación la vamos a multiplicar toda por psi, al lado izquierdo y lado derecho. ¿Okay? Acá psi complejo conjugado y psi complejo conjugado a ambos lados del signo igual. ¿Está bien? Entonces, eso nos va a llevar a... No, perdón, así no la voy a hacer la demostración. ¿Okay? Vamos a hacerla de otra manera. Vamos a usar esas dos ecuaciones, pero primero vamos a hacer la derivada respecto de t del módulo al cuadrado de la función de onda. Ya vimos que el módulo al cuadrado de la función de onda es psi complejo conjugado por psi. ¿Okay? Y acá tenemos psi complejo conjugado por la derivada de psi respecto de t más derivada de psi complejo conjugado respecto de t por psi. Ok, entonces ahora sí, fíjense que esto que está acá es prácticamente esto que tengo acá multiplicado por psi complejo conjugado, acá y acá. Multiplico acá por psi complejo conjugado, al IH barra lo paso dividiendo y tengo esto de acá. Y este término de acá lo puedo derivar de acá, multiplico por psi acá, multiplico por psi acá, psi por esta derivada, paso restando este IH barra y tengo este término de acá. ¿Ok? ¿Sí? Lo repito, multiplico esta por psi complejo conjugado, acá y acá, el IH barra lo paso dividiendo y tengo este término de acá. Y este término de acá lo podemos obtener multiplicando esta ecuación por psi. Multiplicamos por psi acá, multiplicamos por psi acá, el menos IH barra lo paso dividiendo y lo que nos queda es este término de acá. ¿Sí? Entonces, eso, ¿a qué es igual? Es igual a esto, ¿no es cierto? Porque este término, dijimos, es esto mismo, pasando dividiendo el IH barra, nos queda esto de acá. ¿Okay? Y este término de acá, pasando el menos IH barra, nos queda esto de acá. ¿Sí? Entonces, no es coincidencia que haya puesto el psi complejo conjugado acá a izquierda y el psi siempre a derecha. ¿Okay? El psi a derecha y el psi complejo conjugado a la izquierda. Porque acá podemos sacar factor común h barra sobre 2im, todo esto que está acá repetido, lo podemos sacar factor común. Voy a hacer un poquito de espacio. Acá. Entonces, la constante la sacamos factor común y nos queda psi complejo conjugado por esta derivada segunda menos la derivada segunda por psi. O sea, lo voy a reescribir, vamos a copiarlo, mejor dicho. Ahora tenemos todo, queda así. ¿Okay? Saqué factor común y quedó esto de acá. Ahora, esto de acá es como, acá tenemos la derivada, podemos sacar una derivada primera respecto de x, y acá también. De modo de que todo esto lo podemos reescribir como el gradiente de una cierta función.
perdón, la divergencia de un cierto vector. A ver, ahí, a ver, no me queda espacio. Porque digamos acá podemos sacar una derivada respecto de x. No, todo este término lo podría escribir como derivada de psi complejo conjugado por la derivada de psi respecto de x. Y acá lo mismo. El término que falta se va porque acá el término derivada de psi complejo conjugado por derivada de psi respecto de x se va con otro término similar que está restando. Entonces esto que está acá lo podemos escribir así, ¿okay? Como menos la derivada respecto de x de h barra sobre 2im psi complejo conjugado derivada de psi respecto de x menos la derivada de psi complejo conjugado respecto de x por psi. ¿Okay? Entonces a todo lo que tenemos entre corchete ahora lo vamos a definir como un vector que, bueno, como está en una dimensión, digamos, es un vector unidimensional y es una función, pero en general es un vector. Tiene componentes en las tres coordenadas espaciales. Este no. Ahí. Es este de acá. Entonces lo que está entre corchetes no me queda mucho espacio, pero lo que está entre corchetes es esto de acá. Lo voy a escribir en una transparencia aparte para que se entienda mejor. Entonces acá lo escribí un poco más claro, estaba ya muy congestionada la otra transparencia. Lo que teníamos era esto, la derivada respecto del tiempo del módulo al cuadrado de la función de onda, y nos quedaba esta expresión, la derivada respecto de x de este vector, y todo lo que tenemos en el corchete lo definimos como este vector, que en el caso de una dimensión es una función de x y de t nada más. ¿Ok? Entonces fíjense lo que nos queda, porque esto yo lo podría reacomodar de manera de que esto quede escrito como una ley de conservación. ¿Okay? O sea, este término es la derivada de la densidad de probabilidad más la derivada de este vector respecto de x. ¿Okay? En tres dimensiones, o sea, esto lo hicimos para una dimensión, para si tuviésemos las tres dimensiones espaciales o estuviésemos analizando el movimiento de una partícula cuántica en tres dimensiones, nos quedaría la divergencia del vector J. J es el vector densidad de probabilidad de corriente. Entonces esto es una ley de conservación. La probabilidad, la densidad de probabilidad se conserva como si fuese un fluido, básicamente. Uno podría tener una ley de conservación, tiene en general una ley de conservación de la masa, por ejemplo, en un fluido. Entonces, en esa ley de conservación lo que uno tiene es un término que dice cómo varía la masa en un cierto volumen de control por unidad de tiempo. ¿Sí? O sea, sería la derivada de la densidad de masa por unidad de tiempo en un cierto volumen de control, más el flujo de masa a través de las superficies que encierran dicho volumen de control.
Básicamente, si la masa aumenta, tiene que haber un flujo entrante de masa al volumen de control. Si la masa disminuye en el tiempo, tiene que haber un flujo hacia afuera de masa, de manera que todo esté en un balance expresado por esta ecuación. ¿Okay? Entonces, esta ecuación nos dice que existe entonces una conservación de la probabilidad de encontrar una partícula en un dado volumen del espacio. Es una ley de conservación. O sea que esta ley de conservación, escrita en forma integral, la podemos escribir así. Vamos a hacer un poco de lugar acá. Podemos integrar el primer miembro, el primer término. Entonces tendríamos la integral entre x1 y x2. Quiere decir que el segmento x1 y x2 sería nuestro volumen, entre comillas, de control en una dimensión. La superficie que limita dicho volumen son los puntos x1 y x2. Aquí esta derivada parcial respecto del tiempo la podemos sacar fuera de la integral, de manera que nos quede así una derivada total respecto del tiempo de esta integral. La derivada parcial, al salir fuera de la integral, se convirtió en una derivada total, porque acá estamos integrando la variable espacial, ¿sí? Entonces esta integral es una función del tiempo nada más, y por lo tanto convertí la derivada parcial en una derivada total al sacarla fuera de la integral. Pero digamos, este operador de derivación temporal lo podemos sacar fuera de la integral porque la integral no está realizada respecto del tiempo. Entonces puedo conmutar la integral con el operador de derivación. Y este otro término, si lo integramos, ¿qué nos va a dar? Vamos a tener esto, ¿no es cierto? Del lado, este término es esta integral, y este término lo pasamos restando para el otro miembro y lo integramos, y vamos a tener esta integral, ¿no es cierto? Acá el operador de derivación ya no lo podemos sacar fuera de la integral, ¿okay? Porque estamos integrando respecto de x, pero una primitiva de este integrando es j, o sea, el mismo vector de densidad de corriente de probabilidad. Entonces, la integral simplemente va a dar j evaluado en x1 y un tiempo t genérico, menos j evaluado en x2 para el mismo tiempo t. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, digamos que J1, digamos, esta de acá, y J2 representan lo que está entrando o lo que está saliendo de dicho segmento de control, el X1 menos el X2. O sea, para concluir, esta integral representa la probabilidad de encontrar la partícula en el intervalo x1-x2, y esa probabilidad va a depender del tiempo, y su variación temporal, la derivada respecto del tiempo de esa probabilidad, es igual al flujo entrante o la diferencia de flujos que tenemos entre x1 y x2. ¿Okay? Este j de x1 podría ser
entrante o saliente, y este J de X2 podría ser un flujo entrante o un flujo saliente de dicho segmento. Entonces, esa es la interpretación física de esta ley de conservación de probabilidad. Una aclaración que podemos hacer acá respecto de este signo menos, que ustedes se pueden preguntar por qué acá tengo un signo menos y acá tengo un signo más. Ok, si dijimos que este era la densidad corriente de probabilidad, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no tengo un J1 y un J2 más un J2 acá, por ejemplo? ¿Cierto? Donde J1 es J de X1 de T y J2 es J de X2 de T por T. Perdón, JX2T. El signo menos acá es porque supongamos que X1 es mayor que X2, ¿no es cierto? A ver, no, al revés, es acá. X2... se dieron vuelta. X2 es mayor que X1. X2 es mayor que X1. ¿Okay? O sea, pensemos en una recta real, entonces X2 es un número mayor que X1. Entonces, la diferencia de signo se debe a que si pensamos en ese segmento que va desde X1 hasta X2, una partícula que se mueve de izquierda a derecha, desde menos infinito hasta más infinito, supongamos, va a entrar por el punto X1 y va a salir por el punto X2. Entonces el flujo de probabilidad de dicha partícula cuántica es entrante en X1 y es saliente en X2. Entonces al flujo saliente lo denotamos con un signo menos y al flujo entrante con un signo más. ¿Ok? Entonces, acá están dando vuelta los signos porque teníamos un signo menos al frente de esta integral. Acá teníamos un signo menos y nos dio vuelta los signos. Acá. Entonces, perdón, no está bien. O sea, con el signo incluido, el flujo es entrante en X1 y tiene un signo más, y es saliente en X2 y tiene un signo menos. ¿Okay? Pensando en una partícula que se mueve desde menos infinito a más infinito. Ahora, una partícula que se mueva desde más infinito, o sea, viniendo desde X infinito hasta X tendiendo a menos infinito, va a entrar por X2 y va a salir por el punto X1. Quiere decir que esto me va a quedar con signo más porque este J va a ser negativo, entonces acá va a tener un signo más y acá va a tener un signo menos. ¿Okay? Entonces ese signo más y ese signo menos tienen que ver por dónde está entrando la partícula y por dónde está saliendo del segmento X1 y X2. Esa es la explicación de ese signo menos. Entonces, ahora finalmente, para explicar por qué la integral del módulo al cuadrado de la función de onda tiene que ser igual a 1, cuando integramos desde menos infinito a más infinito, podemos usar este teorema. A ver, el teorema de conservación. Este de acá. Okay. Voy a dejar acá arriba. Entonces, podemos integrar esta ecuación de conservación respecto de X.
Entonces este término va a quedar esto de acá, ¿no es cierto? Como habíamos hecho recién, la derivada respecto del tiempo de la integral entre x1 y x2 del módulo al cuadrado de la función de onda. Y del lado derecho esto lo pasamos restando e integramos y nos va a quedar esto. Nos va a quedar simplemente el j evaluado en x2 menos el j evaluado en x1. ¿Okay? Con esto por definición era el vector j. Porque al integrar, digamos, esto, fíjense, lo habíamos visto recién, ¿no es cierto? La integral de esto, la primitiva de este término como integrando es j. Entonces acá me queda j evaluado entre x2 y x1. ¿Okay? Entonces, la derivada temporal de esta integral depende del tiempo, va a ser distinta de 0 en general, porque es igual a este término. Este término va a ser distinto de 0 en general. Ahora, cuando hacemos x2 y x1 tendiendo a infinito, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese término de la derecha va a tender a 0, porque una propiedad que tiene que tener la función de onda es que tiene que tender a 0 cuando x va a más infinito o a menos infinito. ¿Okay? No confundan con lo que les dije recién de considerar una partícula que viene desde menos infinito o de una partícula que viene desde más infinito. Lo que estamos diciendo acá es que la partícula tiene que estar más o menos bien localizada en el espacio. O sea, no podemos tener una función de onda de una partícula que ocupe todo el espacio. En este caso, nuestro espacio es la recta real. No nos serviría una función de onda que es no nula en todo el espacio o en toda la recta real. Porque las partículas cuánticas, aunque sean tan impredecibles desde el punto de vista clásico, están localizadas. Los electrones, los protones, los quarks, todas las partículas cuánticas están más o menos localizadas en el espacio. No podemos tener una función de onda que sea distinta de 0 en el infinito. Pero les repito, es distinto considerar una partícula que viene desde más infinito. ¿Okay? Si la partícula viene desde más infinito o de menos infinito, estamos hablando de un cierto paquete de onda que tiene una cierta extensión en el espacio y que se acerca y que en el momento de interactuar con los aparatos de medición la tenemos que medir como si fuese una partícula cuántica y no como si fuese una partícula clásica. ¿Okay? Entonces, cuando x2 tiende a más infinito y x1 a menos infinito, esta integral va a ser distinta de 0, va a ser igual a 0, perdón, este término, y entonces podemos sí decir que el módulo al cuadrado de la función de onda tiene una integral que es idénticamente igual a 1, ¿sí? Si las funciones de onda están normalizadas, y entonces podemos dar esa interpretación probabilística a la función de onda. ¿Okay? Entonces, en esta clase hemos visto cómo es la interpretación de la función de onda. Hemos visto que por el principio de superposición y usando esta interpretación debida a Born, podemos explicar el fenómeno de interferencia que se produce cuando un electrón incide en una pantalla con dos rendijas, que con la interpretación de partícula no es posible. Y después hemos visto la conservación de la probabilidad, hemos visto el teorema de conservación de la densidad de probabilidad,
y que el módulo al cuadrado de la función de onda tiene que estar normalizado, que quiere decir que la integral sobre todo el espacio del módulo al cuadrado de la función de onda tiene que ser igual a la unidad para poder darle esa interpretación de probabilidad. La interpretación de Max Born de la mecánica cuántica forma parte de un conjunto de principios compilados por Niels Bohr y por Werner Heisenberg en lo que se llama la interpretación de Copenhague. Básicamente, la interpretación de Copenhague dice que la función de onda representa el estado del sistema. Eso es algo que ya lo hemos hablado. Las propiedades del sistema tienen un principio de incompatibilidad que está expresado en el principio de incerteza de Heisenberg, que ya también hemos visto en otras clases, que básicamente lo que dice es que existen pares de magnitudes físicas de variables que no pueden ser medidas simultáneamente, no pueden ser determinadas con precisión absoluta en el mismo instante. Así que existe una incerteza intrínseca en las magnitudes físicas. Luego, otro de los principios es que la observación afecta al sistema físico y produce lo que se llama el colapso de la función de onda. O sea, eso también lo hemos hablado cuando analizamos detalladamente el experimento de doble rendija hecho con electrones. Luego, otro de los principios es que los resultados de una medición cuántica tienen que ser magnitudes que puedan ser expresadas en el lenguaje ordinario. O sea, tienen que ser básicamente números reales. La función de onda no tiene un significado físico porque es compleja, pero las mediciones cuánticas derivadas de la función de onda, los observables cuánticos, tienen que dar valores medibles, valores reales. Otro de los principios es que la descripción dada por la función de onda es probabilística. Eso es lo que la regla de Max Born. Luego, otro principio es que la función de onda expresa la dualidad onda-partícula o refleja la dualidad onda-partícula. Entonces, un experimento puede mostrar, en un experimento un electrón puede mostrar propiedades de tipo onda o de tipo partícula de acuerdo a cómo se realice la medición o el experimento, pero no ambos simultáneamente. Luego, los procesos atómicos o subatómicos son inaccesibles a una observación directa porque la observación necesariamente produce una perturbación del sistema cuántico. Otro principio de la interpretación de Copenhague es el principio de correspondencia de Bohr, que dice básicamente que cuando los números, el límite clásico se obtiene cuando los números cuánticos son muy grandes. Así que bueno, eso es todo por esta clase.